En unos segundos comenzaremos con el programa del día de hoy. El tema para el día de hoy es primeros auxilios en los desmayos. Esta es una emergencia médica en el cual cuenta cada segundo de atención de la persona accidentada. Y todos vamos a tener que intervenir en algún momento para solucionar el tema de la emergencia que se desata en esos precisos momentos. Ya estamos listos para iniciar una nueva edición de Panorama Médico. Bienvenidos a una nueva edición de Panorama Médico. Este es un programa de información médica, recomendaciones médicas, en la cual siempre lo dedicamos los domingos en vivo. Este es un programa en vivo los domingos a las 7 de la mañana. El tema preparado para el día de hoy es una de las más importantes emergencias que todos en algún momento vamos a tener que afrontar. El 90% de todos ellos se produce en la vía pública, se produce en la calle, se produce en un ámbito extrahospitalario, es decir, en aquellos momentos y en aquellas circunstancias, en aquel lugar donde no existe generalmente un personal de salud, no existe un médico, una enfermera para que pueda apoyarnos con brindarle la importantísima atención de primeros auxilios que requiere un paciente que se encuentra en condiciones bien de inconsciente o que ha perdido el conocimiento momentáneamente, pero que también podría implicar un grado de severidad, de gravedad mucho mayor, y es los casos de paro cardiorrespiratorio, paro del corazón, el cese de la función cardíaca, el cese de la función respiratoria, que lógicamente conlleva a una situación de mucha gravedad, de mucho peligro, y que provoca en el 90% de los casos, provoca la muerte de la persona afectada. En conclusión, un desmayo, una pérdida de conocimiento se produce en el 90% de los casos en un ámbito extrahospitalario, en la calle, en la vía pública, en un domicilio. En el 90% de casos de paro cardiorrespiratorio, por no haberle ofrecido un tratamiento acorde con los requerimientos, en el 90% de los casos la persona fallece, la persona muere. En el 90% de estos casos, del total de casos, el 90% lamentablemente de paro cardiorrespiratorio tiene consecuencias gravísimas, tanto que lindan con la muerte o que provocan esta consecuencia fatal. Y en el 98% de todos los casos de desmayo, de paro cardiorrespiratorio, en el 98% de casos, de acuerdo a las estadísticas de la American Heart Association de Estados Unidos, en el 98%, casi todos estos casos que se producen en la vía pública, no tienen un adecuado tratamiento. No se han impartido las necesarias idóneas acciones de primeros auxilios.
Ese es lo que el día de hoy vamos a explicar. ¿Qué hacer frente a una persona que ha perdido el conocimiento? Primeros auxilios en los casos de un desmayo. Y además vamos a ver también las causas que provocan estos desmayos para que podamos prevenir. Ese es el objetivo de este programa. Todos los domingos, 7 de la mañana, a través del canal de YouTube www.Oscar Novoa YouTube, en el canal de YouTube, y en la página web www.oscarnovoaperú.com. Para comenzar, decimos que esta situación de un desmayo, de una pérdida de conocimiento, casi siempre se debe a una falla en la circulación sanguínea. Sabemos que quien está encargado de proveernos la presión de circulación sanguínea, una de las más importantes determinaciones, la presión arterial, que va a permitir que la fuerza de impulso de nuestra circulación sanguínea se produzca en todo nuestro organismo. Es uno de los responsables es el corazón, y el principal factor de impulso, de fuerza de impulso de la sangre para que circule por todos nuestros tejidos, por todos nuestros órganos. Un órgano sin sangre no puede trabajar, se paraliza su función. Y dentro de todos los órganos, el fundamental, lógicamente, es la circulación a nivel cerebral, a nivel del sistema nervioso en general. Sin sangre, sin adecuada perfusión, sin adecuada calidad de circulación sanguínea en el cerebro, en el sistema nervioso, no podría ser posible nuestra vida, no podríamos sostener nuestra actividad diaria. Puede sobrellevar ahí, puede sobrevenir un desmayo. Entonces, es necesario una adecuada función cardíaca y una adecuada función circulatoria de la sangre para que llegue en buena proporción, de acuerdo a su requerimiento, a nivel del cerebro y del sistema nervioso, por supuesto en todos los tejidos y en todos los órganos del cuerpo humano, pero fundamentalmente en lo que respecta al desmayo. Ocurre una disminución de la calidad circulatoria, es decir, la cantidad de sangre que llega hacia el cerebro, hacia el sistema nervioso, no es suficiente para poder lograr una adecuada función neurológica, una adecuada función del sistema nervioso. Por lo tanto, la persona se pierde estabilidad, se debilita tanto y se puede desmayar o perder el conocimiento. Entonces, gran parte de la causa médica que provoca el desmayo es una disminución de la circulación sanguínea a nivel del cerebro y del sistema nervioso en general. También puede ser debido a una lesión en el cerebro, pero en su gran mayoría está implicado como origen, como causa de este evento, de esta emergencia de la pérdida del conocimiento, está implicado la falta de una adecuada circulación sanguínea a nivel del cerebro. Entonces, ¿cuáles son las causas? Si bien es cierto de que el desmayo se debe a una falta de circulación sanguínea en el cerebro, ¿cuáles son las causas que pueden originar esta falta de sangre en el cerebro? En primer lugar, el ayuno. No tomamos desayuno, nos vamos a trabajar o los escolares se van a estudiar sin desayuno. En la formación, más con el intenso calor que se origina en la selva del Perú, en Satipo y en muchos lugares también del mundo,
la persona fácilmente puede desmayarse, puede perder el conocimiento. El ayuno, es decir, no comer de acuerdo a los requerimientos energéticos que necesita el cuerpo humano. Eso de que el ayuno es importante, por ahí hay la creencia, incluso a veces apoyado por algunos malos médicos que o carecen de la parte fisiológica o de lo contrario que lo hacen a veces por necesidad comercial. Lo cierto está en que el ayuno no es fisiológico. El ayuno no es que es necesario para nuestro cuerpo. Al contrario, siempre es necesario que en la circulación sanguínea, en la sangre que reciben nuestros órganos, en una forma más o menos constante, tengamos todos los nutrientes, el oxígeno necesario para poder tener un adecuado funcionamiento de todos nuestros órganos y muy especialmente a nivel del cerebro, a nivel del sistema nervioso. Es como la gasolina para un carro. No hay gasolina, el vehículo se detiene, cesa en su funcionamiento. Igualito en nuestro cuerpo, necesita permanentemente sangre, calidad circulatoria, calidad de circulación de sangre que provea justamente el oxígeno y los nutrientes, las vitaminas que en la sangre contiene. Y para esto es necesario pues el alimento, es necesario que podamos tomar desayuno, ir a nuestro trabajo, a nuestros estudios con la alimentación necesaria. Igualmente es posible que se produzca una pérdida del conocimiento, que se produzca un desmayo en alguna circunstancia de shock del sistema nervioso, de estrés emocional, de shock emocional. Por decir, en una circunstancia en la cual viene un terremoto de gran magnitud, muchas personas que sufren del corazón van a tener un infarto, una falla cardíaca, una alteración sencillamente del sistema nervioso sin tener un problema cardiovascular, sino sencillamente el shock emocional, emotivo, el susto, la fuerte impresión, el fuerte impacto de un terremoto de gran o de importante magnitud puede provocar fácilmente que muchas personas puedan desmayar. En cualquier impresión, en cualquier fuerte impresión que sufra la persona. Igualmente el ACV, accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular significa lo que normalmente, comúnmente se conoce como derrame cerebral. Derrame cerebral. Entonces, en el derrame cerebral, o dicho mejor, accidente cerebrovascular, es decir, vascularización en el cerebro, se puede provocar un infarto cerebral, se puede provocar una hemorragia cerebral y esta hemorragia puede comprometer gravemente la función del cerebro y con ello la persona cae repentinamente, pierde el conocimiento. Igualmente, esto puede suceder en un infarto agudo de miocardio. Esto significa que en el corazón no llega adecuada, suficiente cantidad de sangre, se obstruye la circulación sanguínea por un trombo, es decir, por una formación de grasa en las arterias del corazón que se llaman arterias coronarias. Entonces, la acumulación de la grasita en las arterias es muy importante que tenga un nivel de estrechamiento de la luz como para que ya no permita tener una adecuada circulación sanguínea, no llegue suficiente cantidad al corazón y por lo tanto, si no hay buena cantidad de sangre y buena calidad circulatoria en el corazón,
se produce el infarto agudo de miocardio. Entonces, conclusión, en el corazón no llega suficiente cantidad de sangre y las células del corazón se mueren. Existe una necrosis de las células y esto es uno de los principales mecanismos que provoca la pérdida del conocimiento, y frecuente. Y esto, este infarto, para que podamos ver, esta es la expresión de una persona que generalmente tiene un infarto. Le da algunos segundos en los cuales la persona percibe un fuerte dolor a nivel torácico, a nivel precordial, a nivel del corazón, de la zona cardíaca, bastante intenso, que le desestabiliza y provoca la pérdida del conocimiento. Y cuando le da el infarto, le da esos segundos, la persona y su gesto que podríamos observar, si lo observamos previo a su pérdida de conocimiento, prácticamente nos está diciendo cuál es la causa. Y esto merece un tratamiento especial, específico para el infarto agudo de miocardio, que muchas veces no solamente provoca un desmayo, una pérdida de conocimiento, sino además implica un paro cardíaco que merece una atención muy especial. Entonces, esta es la forma, esta es la expresión de una persona que ha tenido un infarto agudo de miocardio. Pero no esperen que siempre exista esta expresión previa a la pérdida del conocimiento. En algunos casos, la obstrucción de la circulación sanguínea a nivel del corazón, el infarto de miocardio es tan abrupto y es tan grave que prácticamente no le da tiempo a la persona de llevar las manos hacia su corazón, hacia la región torácica anterior y central, hacia la zona donde se ubica el corazón. No le da tiempo y repentinamente cae y no esperemos, con esto quiero decir, no esperemos esta expresión en su rostro, esa desesperación que percibe el paciente afectado de un infarto. En algunas oportunidades sí vamos a observar ello, pero en otras no. Cuando es demasiadamente grave, demasiado extenso, demasiado importante la falta de circulación que provoca una necrosis inmediata de las células cardíacas, del miocardio, entonces no esperemos obtener esta expresión bastante característica del infarto. La hipertensión arterial. La hipertensión arterial es causa frecuente de desmayos, de pérdida de conocimiento. Es bastante frecuente observar pérdida de conocimiento, desmayo o pérdida de la estabilidad por la hipertensión arterial. Casi siempre sucede en pacientes hipertensos que, a pesar que saben que sufren de hipertensión arterial, no cumplen con el tratamiento, no toman sus pastillas y solamente, como ellos dicen, solamente tomo cuando me siento mal. Error. Es un grave error y esto no debería suceder. Cuando la persona tiene una hipertensión arterial, cuando es leve a moderada, regular intensidad, la persona puede estar asintomática, no siente nada. La hipertensión arterial ya sostenida, ya bastante grave, recién se va a acompañar de síntomas. Dolor de cabeza, mareos, desestabilización. Entonces, es conveniente de que podamos nosotros saber que es irresponsabilidad de cada persona que sufre de hipertensión arterial para poder tener el cumplimiento estricto del tratamiento. No basta que no, pero si mi presión estaba bien, por eso que he interrumpido, no basta eso. Si la presión está conservándose en límites adecuados de normalidad, entonces
es porque la pastilla lo está manteniendo, lo está controlando. En la inmensa mayoría de casos de hipertensión arterial de presión alta, no se puede curar la enfermedad. En la inmensa mayoría, la hipertensión arterial lamentablemente no se cura, se controla con el uso de las pastillas. Generalmente una sola pastilla al día. En el 90% de los casos se controla con una sola pastilla al día, pero a veces ni eso pueden cumplir, es un poco decepcionante. Es lamentable que a veces ni una sola pastilla lo puedan cumplir, y eso no es correcto. El tener presión alta es un riesgo mortal para la persona. ¿Qué puede suceder? Un desmayo, el tema del día de hoy, panorama médico, el tema que estamos tratando es justamente el de desmayo. Entonces, una persona que no está bien controlada su presión arterial con las pastillas, generalmente una sola pastilla al día, puede tener un desmayo, puede tener un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, una hemorragia intracraneana, una hemorragia cerebral, puede tener un infarto agudo de miocardio y puede tener también la falla terminal de sus riñones, la insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal crónica generalmente provocado por hipertensión arterial, por diabetes mal controlada, etc. Por lo tanto, es conveniente ser responsable con su salud, cumplir con la medicina, cumplir con sus controles médicos y cumplir con la toma de su presión arterial para pacientes hipertensos. Es sumamente importante, es bueno controlar. No podemos arriesgar nuestra vida, es de un momento a otro, pierde el conocimiento, sin aviso previo. Ahí nos están preguntando, nuestro amigo Johan, los síntomas previos. A veces no existen síntomas previos. A veces sí puede haber una cierta inestabilidad de la persona, cierta desestabilidad en su organismo. La persona siente que se va a desmayar y busca un sofá, un mueble donde sentarse o donde recostarse o donde caer. Le da algunos segundos en los cuales la persona percibe de que se va a caer, un cierto mareo, una cierta inestabilidad, pero en algunos casos la eventualidad es tan severa, tan grave, que no provoca ningún síntoma previo. Por lo tanto, es muy importante adoptar las medidas de prevención. No ir al trabajo, no ir a los estudios, los escolares, no ir a sus clases escolares sin desayuno. Evitar el estrés, evitar las emociones fuertes. Tratar de vivir una vida tranquila, sin problemas, sin mayores preocupaciones. Evitar el estrés. Evitar la hipertensión arterial, los infartos. Para ello, la práctica deportiva regular, los controles médicos. Hay que controlar nuestra presión arterial. Hay que controlar el nivel de glucosa, el de azúcar en la sangre, sobre todo si tenemos algún familiar que sufra de diabetes. Tenemos que hacernos nuestros controles del colesterol, de los triglicéridos, las grasitas de la sangre, que también pueden provocar esta sensación de desmayo. O la pérdida de conocimiento brusca sin ningún síntoma previo. A veces no existen síntomas previos. Y si existen síntomas previos al desmayo, puede haber cierta inestabilidad, ciertos momentos de mareos, de debilidad, de inestabilidad, y que a veces no lo tomamos en cuenta. Y que en un momento determinado se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, cuando en eso el cuerpo ya se desestabiliza totalmente hasta provocar un desmayo. El traumatismo encefalocraneano es otra de las causas que puede provocar lógicamente la pérdida del conocimiento. Entonces, traumatismo encefalocraneano, un golpe, en otras palabras, un golpe en la cabeza, un traumatismo
en el cráneo, en el cerebro, en la cabeza. Traumatismo encefalocraniano. También es una causa muy frecuente del desmayo, de la pérdida del conocimiento. Y si el traumatismo, esto se ve mucho en los accidentes de tránsito, si el traumatismo encefalocraniano es sumamente severo, es una condición de mucha gravedad. Y se ve en toda la selva del Perú y en muchos lugares que ahora ya están utilizando las motos. Esto siempre, por ello, se recomienda de que sea usado exclusivamente. Siempre debe usar la moto lineal con casco, porque un traumatismo encefalocraniano es sumamente grave en un accidente de tránsito y muy especialmente cuando se utiliza la moto lineal, porque el chofer, el conductor de una moto lineal, cuando ocurre un accidente, lo primero que va a hacer es ser despedido de su unidad, de su moto, y la primera porción de su cuerpo que va a impactar en el suelo es la cabeza. Y por ello, de que el reglamento de tránsito prevé que el motociclista, el conductor de una moto lineal, tiene que utilizar el casco de seguridad para poder justamente prevenir estos lamentables y graves desenlaces de una pérdida de conocimiento, de un traumatismo encefalocraniano. La diabetes, el colesterol, los triglicéridos, también causas de desmayos. La anemia. ¿Qué es lo que sucede en la anemia? Hay una disminución de la hemoglobina de la sangre. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué debemos tener un nivel adecuado de hemoglobina en la sangre? Es porque la hemoglobina es el principal transportador del oxígeno a todas nuestras células, todos los órganos, todos nuestros tejidos, todos nuestros aparatos y sistemas necesitan obligatoriamente de oxígeno. Por eso es que nosotros no podemos vivir en Marte, en la Luna, etcétera, porque necesita nuestro organismo oxígeno para poder vivir. Sin oxígeno no podemos vivir. Es fundamental, no solamente nuestro alimento que nos provee el requerimiento energético, sino también el oxígeno. Nutrientes que nos da energía y además oxígeno. Estos dos son dos principales componentes para la vida de la persona humana, para que pueda funcionar adecuadamente nuestros órganos. Entonces, la anemia es la disminución de la hemoglobina. Y al disminuir la hemoglobina no hay un adecuado aporte, no hay quien transporte el oxígeno desde nuestros pulmones a todo nuestro organismo, especialmente a nuestro cerebro. Entonces, es fundamental que todos tengamos un nivel de hemoglobina adecuado. No podemos vivir anémicos, vamos a tener muchos problemas de salud, nos podemos desmayar en cualquier momento y además todo el rendimiento de nuestro cuerpo en general y de nuestros órganos particularmente no va a tener la misma calidad de desenvolvimiento, de producción, de eficiencia en el trabajo. Es conveniente un nivel de hemoglobina y muy especialmente en los escolares, donde casi llega en la región Junín, llega al 45% de anemia. El 45% de niños menores de 5 años en la región Junín, donde vivimos, donde trabajamos, tienen anemia. El 45%, o sea, casi la mitad de los niños menores de 5 años, casi 1 de cada 2, la mitad de todos los niños padecen de anemia. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque no va a poder tener una suficiente capacidad
intelectual para poder asimilar los conocimientos que son impartidos en la escuela, en el colegio, para que exista un buen rendimiento, un adecuado desarrollo neurológico, un desarrollo adecuado del nivel intelectual del escolar. Es indispensable su alimentación, que le provee la parte energética, y su oxígeno, el oxígeno, que lo provee la hemoglobina. Es decir, que el niño no esté anémico, para que tenga suficiente cantidad de hemoglobina, que es el principal transportador del oxígeno para el cerebro y para todos los órganos. Con un nivel de hemoglobina adecuado, sí puede desarrollar neurológicamente bien todo su sistema neurológico. Va a desarrollar intelectualmente, va a captar los conocimientos impartidos en clase, va a tener adecuada memoria, va a poder tener un adecuado desarrollo de su inteligencia, desarrollo intelectual. De lo contrario, para toda la vida lo estamos limitando su capacidad intelectual, su desarrollo neurológico, la capacidad de sus funciones cerebrales de atención, concentración, memoria, raciocinio, juicio. Todas estas funciones cerebrales decaen notablemente cuando el niño presenta anemia, cuando no tiene una suficiente cantidad de hemoglobina en la sangre, cuando está con anemia, cuando está con disminución de la hemoglobina en la sangre, y por lo tanto no va a tener un adecuado desarrollo neurológico de todas sus capacidades intelectuales. Por lo tanto, controlar la anemia, pero no solamente proveyendo de hierro a los escolares, no engañemos. Solamente si le damos el hierro y no le damos su alimentación, si no existe un nivel socioeconómico adecuado de la población, oportunidades laborales adecuados, precios en un nivel adecuado de sus productos para poblaciones como el Satipo, que depende de la parte agraria, nunca vamos a controlar la anemia. No engañemos, señores políticos, autoridades, que piensan que solamente por administrar hierro a los escolares ya solucionamos el problema de la anemia. Esto es engañar a la gente. La anemia no solamente se controla dándoles hierro a los escolares, sino también es necesario proveerle permanentemente para que sus respectivos hogares, sus familias, tengan oportunidades laborales, mejorar su situación económica, mejorar su alimentación, mejorar su educación, su alimentación y su educación, para que puedan realmente, en una forma sostenida, mejorar su anemia y controlar la parasitosis intestinal también, que es bastante endémica, y existe una incidencia y prevalencia bastante marcada de la parasitosis intestinal en poblaciones de la selva del Perú, y Satipo no escapa de esa realidad. Entonces, controlar la anemia, controlar la multiparasitosis intestinal, proveer mejores condiciones socioeconómicas para la población y una adecuada alimentación, que parte también de la educación. Salud y educación siempre van de la mano para poderle brindar condiciones adecuadas de vida para la población. Una persona embarazada también, por los cambios hormonales, puede producir un desmayo. Se puede producir en estas circunstancias el desmayo o una pérdida del conocimiento por estas alteraciones hormonales que sufre, sobre todo al inicio del embarazo, sufre la persona gestante. Y a veces desconocen que están embarazadas y solamente ya lo sospechan cuando tuvo un desmayo y recién se percatan: no me está bajando la regla, ha habido un retraso menstrual, desmayo o ciertos mareos, inestabilidad. Se toman el análisis o la ecografía correspondiente y encontramos un embarazo. Entonces, no olvidemos que estos desmayos,
Las náuseas también de repente, que ya se pueden estar presentando, es un signo de sospecha de el embarazo, más aún si es que ha habido un retraso menstrual, por las alteraciones hormonales que se producen. El infarto agudo de miocardio, no olvidemos esta imagen, no olvidemos, tengámoslo siempre presente. Cuando una persona se desestabiliza, se debilita en un momento determinado, llevándose las dos manos hacia la parte de su corazón, hacia la zona precordial, nosotros le llamamos hacia la zona del tórax, en la parte central, un poquito hacia la izquierda, en la zona del corazón, entonces sospechemos de un infarto agudo de miocardio. Pero eso sí, no esperemos que todos los casos de infarto tengan segundos como para que nos manifieste este síntoma, esta expresión de la persona, llevando con una expresión de dolor en su rostro y llevando sus dos manos hacia la zona del corazón. No siempre lo vamos a encontrar esto. En algunos casos el infarto es tan repentino y es tan grave que no le da tiempo a la persona y repentinamente cae. La forma como cae la persona, la forma como cae nos va también a dar una muestra, un nivel de sospecha de la gravedad. Cuando existe una repentina caída bastante brusca y severa, la caída nos implica generalmente un evento grave. Pero sin embargo, cuando la persona le da algunos segundos para ver la mejor forma de sentarse o buscar algún sitio en el cual puede caer sin mayor perjuicio de golpes, entonces generalmente no tiene mucha importancia. Pero de todas maneras estamos obligados no solamente a atender, ya se siente mejor, no, sino tenemos que hacer los exámenes necesarios, la exploración médica necesaria, los exámenes médicos necesarios para poder llegar a la causa del desmayo. O sea, no basta con administrarle adecuadamente los primeros auxilios que a continuación vamos a ver para la persona con un desmayo, sino además es muy importante, es fundamental llegar a la causa de este desmayo. Un accidente cerebrovascular, como le decíamos, es la falla de sangre a nivel del cerebro, bien por falla circulatoria o bien por una hemorragia dentro del cerebro o intracraneana. El accidente cerebrovascular. Infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, son los desmayos más graves, pérdida de conocimiento más graves que se pueden producir y que requieren una conducta mucho más prolija, mucho más escrupulosa, más especializada para poder atender adecuadamente, porque todo lo que hagamos en esos pequeños segundos que se produce la emergencia, depende la vida o la muerte de la persona afectada. La vida o la muerte de la persona afectada. Por eso es muy importante que tengamos en esos pocos segundos bastante conocimiento, si es posible la experiencia del caso, pero si aún no lo tuviéramos, es conveniente que a alguien le asista y no va a haber persona mayor de 40 años que no tenga necesidad de estos conocimientos para poder asistir adecuadamente, ayudar adecuadamente en una emergencia de un desmayo. ¿Cuáles son los primeros auxilios que debemos dar, que debemos brindar a una persona que ha sufrido un desmayo? En primer lugar, debemos tomar una evaluación preliminar, es decir, ver qué es lo que puede haber sucedido. De repente encontramos un macetero en la vía pública y una persona que yace desmayada en la vereda. Entonces, lógicamente que vamos a pensar de que el macetero cayó, impactó sobre su cabeza y la persona por ello se ha desmayado por el traumatismo encefalocraneano sufrido. Entonces, siempre tenemos que observar
A eso llamamos la evaluación preliminar, para más o menos saber riesgos. De repente está en la pista la persona, entonces nuestra actuación va a ser de interrumpir el tránsito con algún apoyo más de alguna otra persona que esté en la escena, para poder interrumpir el tránsito, no necesariamente jalarlo, porque muchas veces es un accidente de tránsito con una fractura de columna, y al jalarlo, claro, con buena intención para que no sea arrollado por otro vehículo, pero es preferible que otra persona o otras personas se hagan cargo del tránsito, mientras que la persona que tiene por lo menos un conocimiento, por ejemplo, haya visto esta charla, podamos pues ayudar sin que provoquemos mayor lesión. En los casos de accidente de tránsito hay que tener mucho cuidado, porque la mayoría ocurren lesiones, a veces graves, de fracturas de columna. Y si nosotros movilizamos la columna, vamos a determinar una paraplegia o una cuadriplegia, es decir, no va a poder nunca, luego del accidente, mover. De repente se va a recuperar, pero no va a ser posible de que la persona pueda mover sus piernas o pueda mover cualquiera de sus miembros. Los 4 miembros están ya seriamente afectados porque la fractura de columna y la persona que lo manipularon terminaron por fracturar también la médula espinal que discurre por el centro de la columna vertebral de la persona. Por lo tanto, es sumamente importante no realizar ninguna movilización del cuerpo del accidentado hasta que podamos establecer si hay riesgo de moverlo o no. Hay que tener una primera evaluación preliminar de la escena, hay que ver si está una moto de repente que estaba conduciendo, entonces se trata de emergencias bastante importantes, y que es conveniente no hacer lo que generalmente se produce. Lo primero que hacen las personas al ver una persona desmayada, lo primero que hacen, de repente con buena intención por supuesto, pero lo primero que hacen es tratar de ponerla de pie a la persona, tratar de sentarla, cuando es lo peor que se puede hacer. Recuerden, no cambiar de posición de la persona hasta que podamos establecer más o menos la posible causa del desmayo. Y además que no haya, por ejemplo, una fractura que al movilizar a la persona lo vamos a perjudicar más que darle la ayuda necesaria. Lo estamos perjudicando por haberlo movilizado. Por ese simple hecho de movilizarlo, lamentablemente terminamos más bien lamentando de nuestra actuación. Entonces, mucho cuidado. Preferible es de que permanezca, quédese ahí nomás, soy tal persona, le quiero ayudar, porque con tanta delincuencia puede hacer de que la persona crea de que se acercan para poderle robar. La persona, recordemos que está inestable, que no va a tener una adecuada lucidez, generalmente está confusa la persona, y entonces tenemos que darle tranquilidad. Soy tal persona, soy Oscar Novoa, soy médico y quiero ayudarle. Nosotros presentémonos, aunque no seamos médicos, aunque no seamos enfermeros, pero identifíquese para que pueda tener esa relación adecuada y pueda permitir que se le ayude adecuadamente. Lo primero que va a querer hacer la persona es levantarse, decirle con calma, vamos a ayudarle, manténgase en esa misma posición. Un momento, ¿qué es lo que ha pasado? Hay que darle tranquilidad, hay que darle seguridad de que estamos queriendo ayudarle en una forma adecuada. Entonces, evaluación preliminar del accidentado. Hay que ver el estado de conciencia, el segundo aspecto. Hay que ver si es que la persona está lúcida, generalmente está un poco confundida, o en algunos casos está con un nivel de conciencia bastante deprimido. Inclusive puede estar en coma. Cuando nosotros le despertamos, señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué pasó? Le despertamos, no despierta. Está en una
pérdida del estado de conciencia bastante importante. En aquel momento, pida apoyo a las personas que están circulando a su alrededor. Hay muchas personas que comienzan a darle aire que no es correcto, a quererle poner alcohol en su frente, etcétera, cosas que no son necesarias y perdemos segundos valiosos para poder salvar la vida de la persona afectada. Establecer el estado de conciencia. Si está lúcida, ya un poquito de tranquilidad, respira usted bien, señor, está bien, perfecto, manténgase en esa posición, no se preocupe, estamos para ayudarle, vamos a ayudarle, señor, no se incorpore todavía. ¿Qué es lo que ha pasado? Manténgase sentado. Entonces hay que mantenerlo en esa misma posición y pedir el apoyo correspondiente. Alguna persona, si el caso lo requiere, alguna persona, llame usted por favor al serenazgo o llame a los bomberos, llame a la policía, el vehículo de la policía. En algunas ciudades como la nuestra pues no hay una emergencia para que una ambulancia venga inmediatamente como en otros lugares, como en otras ciudades, pero debería haber también un sistema de ambulancias en la cual pueda transportar justamente a las personas, porque la cantidad de accidentados, la cantidad de desmayos, la cantidad de personas que pierden el conocimiento, de accidentes de tránsito, de asaltos, convivimos con la delincuencia, que ninguna autoridad quiere enfrentar adecuadamente el nivel de delincuencia que existe en todo el país, en todo el Perú, y eso es lamentable. Tenemos que recurrir a estos mecanismos, al serenazgo, a la policía, a los bomberos, llamar, y debemos tener en nuestra agenda del celular no solamente nuestro contacto, sino también aquellas instituciones que pueden salvar la vida. Nuestro reconocimiento a todos los esfuerzos de valiosos policías, de valiosos serenazgos, valiosos bomberos, personal de salud que ofrendan todos los días por ayudar a la ciudadanía. Muy bien, el estado de conciencia entonces es importante remarcarlo y pedir el apoyo necesario, ver la vía aérea, es decir, si está respirando adecuadamente la persona afectada. El corazón y la circulación sanguínea, hay que ver si tiene pulso, hay que ver si existe una adecuada circulación. La presencia de una palidez nos puede llamar ya la atención de que no existe una adecuada circulación sanguínea y hay que ver que su corazón trabaje, que su función esté trabajando. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Y esto acá se presenta, pero en gran cantidad, las cosas que justamente no se deben hacer en estas circunstancias. Es muy importante que tengamos en cuenta, no debemos ponerlo de pie de inmediato a la persona. Yo comprendo que existe el nivel de ayuda de la persona, pero cuando existe un evento, una emergencia en la cual la persona se desmaya bruscamente, lo primero que hace la gente es tratar de jalarlo para que se incorpore. No, craso error, es muy importante más bien mantener a la persona o sentada o bien acostada y que, por supuesto, evitando los riesgos alrededor de la escena, no va a hacer esto pues en medio de la pista, ¿no? Entonces hay que tomar las precauciones, pero a la vez tratar de mantenerlo hasta que podamos esclarecer las causas y la gravedad que pudiera tener la persona, no movilizarlo demasiado, no incorporarlo inmediatamente, salvo pues que la persona esté lúcida, ¿no? Si la persona está lúcida, de repente solamente fue una cosa muy pasajera, bueno, le ayudamos, pero incluso aún así, no ponerlo de pie, sino tome asiento. Acá hay una parte donde puede usted tomar asiento. Tome asiento, ¿qué es lo que pasó? Queremos ayudarle, soy tal persona. Entonces tratar de darle serenidad, tranquilidad. La persona va a estar confundida, va a estar de repente avergonzada de que hay gente que lo está mirando alrededor, va a tratar de evitar eso, pero hay que darle la tranquilidad necesaria, porque es muy importante que mantenga una posición, no caminando, porque otra vez se va a desmayar. Entonces, preferible
mantenerla sentada. Mejor aún, si es que ha sido sobre todo importante, mantenerla en posición de cúbito, o sea, echada. No ponerle alcohol, eso no ayuda en nada, ni darle a oler alcohol, esa es una creencia que no ayuda absolutamente en nada, ponerle alcohol en su frente, mojarle su cabeza, su cerebro, le llaman, póngale alcohol en el cerebro, y toda la gente comienza a dar sus opiniones y entorpece el tratamiento, la actuación, los primeros auxilios del personal calificado para ello, y de las personas también, más aún que no son médicos y que tratan de ayudarle y que tienen conocimiento. Muchas personas no son médicos y manejan adecuadamente estas emergencias, pero como saben de que no es médico, comienzan a decirle la actuación de otras personas. Hay que darle aire y darle agua, tráiganle agua. No va a ayudar en nada. No va a ayudar en nada. Es lo que no se debe hacer. Más bien, no perdamos tiempo en eso, en buscar agua, en buscar alcohol, etcétera, sino tratar de identificar las causas, el origen del problema. Entonces, eso es fundamental que se conozca. Entonces, en conclusión, no ponerle de pie a la persona hasta establecer bien el diagnóstico y la seguridad de que la persona se encuentra adecuadamente, no echarle alcohol, no darle alcohol para que huela, nada, no va a resolver en nada el problema. Al contrario, lo podemos emborrachar más bien a la persona, no va a tener ya el problema del desmayo, sino va a terminar más alcoholizada que otra cosa. No hay que darle agua hasta que podamos establecer bien el diagnóstico. Después que ya establezcamos todo, la severidad y la causa, podemos quizás, si la persona tiene un poco de sed, darle agua, pero posteriormente, al inicio no. Darle aire es en vano, ni lo va a aprovechar. Una persona que está en un paro cardiorrespiratorio, ¿de qué sirve que le estemos dando aire? Que le estemos dando aire con nuestras manos, con un periódico, con una revista, no sirve de nada, porque de repente esa persona ya no respira. Estamos perdiendo tiempo en que, en lugar de darle respiración artificial, estamos dándole aire que no va a servir absolutamente de nada. No sirve de nada el darle aire, darle esa ventilación que la gente cree de que con eso está ayudando en algo. Y no obstaculizar, no estar interrumpiéndole a la persona que ni siquiera de repente es médico, pero está capacitada para atender esto. Hay muchas personas, y mis respetos y mis felicitaciones para muchas personas que aún sin ser médicos, no ser enfermeros, han sido capacitados o por lo menos han tenido la visualización de videos, etcétera, como el que desarrollamos en nuestro canal de YouTube, Oscar Novoa Rosado, YouTube. Ahí tenemos nuestro canal donde colgamos justamente todos estos videos que les puede servir. Y además en el Facebook, Oscar Novoa Perú, o en el Facebook Oscar Novoa Rosado, van a tener la posibilidad de visualizar estos videos de salud. No obstaculizar entonces la labor del personal que está asistiéndole, de las personas que le están ayudando certeramente, adecuadamente, aún sin ser médicos. Esto es, hay que felicitar a este nivel de solidaridad de muchas personas que aún sin ser personal de salud tienen una adecuada capacitación, están bien enteradas de las normas de primeros auxilios para estos casos en los cuales un segundo cuenta. Y es la diferencia entre mantener la vida o que la persona muera por una mala actuación. En el 98% de casos existe una mala actuación, una mala administración de los primeros auxilios. Entonces esto se va a producir en cualquier momento, a todos nos va a pasar, en cualquier momento, en la calle, en cualquier lugar, vamos a tener que ayudar, y nuestra ayuda debe ser una ayuda correcta, Para ello, este video. Vamos a tener este tipo de accidentes, y lo primero que tenemos que hacer es acercarnos, buscar que nos respondan las preguntas. Si no nos responde, a pesar de que le estamos
invitando a respondernos. Señora, buenos días, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Se siente bien? Soy tal persona. No responde, busque apoyo inmediatamente. Busque apoyo. Que la otra persona, mientras que usted atiende, llame al serenazgo, a los bomberos, a la policía, en las ambulancias, en ciudades donde exista ello, y usted siga con el procedimiento de primeros auxilios. Entonces, verificar el estado de conciencia, verificar si la persona está pidiendo apoyo, ya no hay nadie alrededor, bueno, tenemos un celular, llamemos tenemos que tener en nuestra agenda los celulares de información para poder pedir el apoyo necesario del serenazgo, de los bomberos, de la policía. Entonces, paso siguiente, vemos si respira o no. Vemos si respira o no. Si no respira, respiración artificial. Y ya cuando existe una falta de respiración, se utiliza ya, el personal va a utilizar este tipo de AMBU que tienen todos los centros médicos, tienen todas las ambulancias, supongo que debe tener el serenazgo, los bomberos, tienen, porque es sumamente importante para tener más facilidad de poder administrar la ventilación adecuada. Y además, después de ver la ventilación, si está ventilando, también tenemos que, si está respirando, tenemos que ver también si existe función cardíaca. Mirando los movimientos del tórax para ver si respira, verificando los pulsos para ver sobre todo el pulso carotidio que se encuentra en la parte lateral derecha o izquierda del cuello. Ahí existe un pulso mucho más eficaz que el pulso de la mano, que en la muñeca de la mano a veces es imperceptible cuando se trata de este tipo de emergencias. Y es preferible tener el pulso carotidio. Entonces, conclusión, ver el estado de conciencia de la persona, tener una inspección previa de la escena, qué es lo que puede haber pasado, pedir apoyo, si es que la persona no está lúcida, inmediatamente pedir apoyo, llamar a la estación de emergencia, verificar la respiración y verificar luego el funcionamiento cardíaco. Es sumamente importante y por ello es necesario prevenir todas estas causas de los desmayos, de la pérdida del conocimiento. El ejercicio, el deporte, no solamente fortifica los músculos, sino además es la mejor opción para poder prevenir la osteoporosis, para mejorar la actividad del sistema nervioso, para eliminar el estrés o para controlarlo, para disiparlo. Es conveniente también para mejorar nuestro sistema inmunológico, etcétera. Muchos beneficios, la capacidad pulmonar, la capacidad de circulación sanguínea, la capacidad de funcionamiento cardíaco, todas estas son los tremendos beneficios de la práctica deportiva regular. El bailar, el hacer spinning, bicicleta estacionaria, el correr sencillamente, cualquier ejercicio, cualquier práctica deportiva es sumamente importante, pero no una vez a la semana. Mínimo 3 a 4 veces a la semana, basta 20 minutos, suficiente para tener una adecuada nivel de beneficios en forma general en todo nuestro cuerpo, mente, sistema de defensas, inmunológico, va a ser adecuado con la práctica deportiva regular. El nivel de control de la presión arterial es sumamente importante. Los análisis correspondientes, sobre todo de diabetes, de colesterol, de triglicéridos, ácido úrico, función hepática, función renal, siempre es muy importante tener en cuenta una ecografía una vez al año, siempre es importante, nos permite prevenir, identificar o diagnosticar muchas enfermedades leves que todavía no producen enfermedad y que es conveniente siempre tener a la mano este nivel de prevención. Como siempre, un amigo y servidor de ustedes, Oscar Novoa Rosado,
médico de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estos videos lo colgamos en nuestro canal de YouTube, Oscar Novoa Perú, YouTube. También lo puede encontrar en vivo para el Perú y para todo el mundo en www.oscarnovoaperú.com, en vivo los domingos 7 de la mañana, en Radio Revolución Satipo también en vivo, también video en vivo a través del Facebook Oscar Novoa Perú y en el Facebook Oscar Novoa Rosado. Son algunas de las tecnologías que utilizamos pues para que nuestra labor pueda siempre, con la sintonía de ustedes, siempre nos permita llegar a más personas y prevenir enfermedades, tener el conocimiento de nuestro organismo, del mantenimiento de nuestra salud, de la prevención de enfermedades, de la prevención de eventos o emergencias como el día de hoy, cómo prevenir las pérdidas de conocimiento, los desmayos, cómo prevenir esto, y también los primeros auxilios ha sido el tema preparado el día de hoy. De mi parte, les agradezco por su atención, por su sintonía, y si les gustó, un like y si puede, compártalo. Les vamos a agradecer bastante porque queremos que esta labor médica, profesional, médico-preventiva, sea cada vez mucho más en nuestro país, mucho más pronunciada. Es sumamente importante los temas de salud. De mi parte, muchas gracias y que tengan una feliz semana.